Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a exponer mis trabajos realizados durante 3 semanas en el área de comunicación. Primero presentaré mi organizador sobre el ensayo. Ensayo, ¿qué es? Es un texto que busca analizar un tema. Estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Partes, tema, el objetivo del ensayo. Tesis, la postura y la afirmación que se busca defender. Argumento, lo que nos ayuda a demostrar la veracidad de la tesis. Características. En el texto se presentan las ideas del autor, se habla de temas variados. El texto tiene la finalidad de hacer argumentar y reflexionar a los lectores. En el texto, ¿por qué debemos reutilizar y reciclar? Reconocí las ideas y, por así decirlo, la tesis, los 3 argumentos y también los conectores. Señalé el título, el párrafo de introducción, el desarrollo o párrafos de argumentación y el párrafo de conclusión. En la segunda semana hablamos sobre las obras de Arguedas y realizamos organizadores sobre 4 de sus obras. Primero realicé un organizador sobre Arguedas, que es sobre un organizador sobre José María Arguedas, parte de su biografía. No hablo de las obras, pero me centro más en su vida en sí que en su trabajo. Resalté: escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y entólogo peruano, autor de novelas y cuentos. Contribuyó a la revalorización del arte indígena. Implantó en la literatura una visión interior más rica y transparente del mundo. Su nacimiento fue el 18 de enero de 1911 en la ciudad de Andahuaylas. Sus padres fueron Víctor Manuel Arguedas Arellano, abogado cusqueño que desempeñó como juez en varias ciudades. Su madre, Victoria Altamirano Navarro, y también lo que vivió luego de que su madre falleciera, que se fue a vivir con su abuela paterna, Teresa Arellano, en la niñez de Arguedas, donde explicó que sufrió un maltrato de su madrastra y hermanastro, y en 1921 se escapó de su casa junto con su hermano mayor. También sobre su adolescencia y juventud, de lo que sucedió después de que fue recogido por su padre, y cómo fue apresado en el penal luego de las protestas estudiantiles. También sobre su depresión y fallecimiento. El 28 de noviembre de 1969 se encerró en uno de los baños de la universidad y se pegó un tiro en la cabeza. Pasó 5 días en agonía y murió el 2 de diciembre de 1969. Todas las sangres. La obra Todas las sangres se desarrolla en la sierra, principalmente en la mina de Apacora. Las ideas de la obra: el peligro de la intrusión imperialista en el país, de las grandes corporaciones transnacionales y el problema de la modernización del mundo indígena. También escribí acerca de los personajes principales. La siguiente obra son Los ríos profundos. La historia se desarrolla en la ciudad de Abancay. La idea de la obra es describir el proceso de madurez de Ernesto y también su historia de cómo fue su encuentro entre dos mundos. Los personajes principales: Ernesto, el viejo, don Manuel, Jesús. El viejo, el tío de Ernesto, que se llama don Manuel, Jesús. Y los alumnos del colegio, que estaban clasificados por externos e internos. La siguiente obra está ambientada en el pueblo de Puquio y las ideas de la obra son y trata sobre la realización de una corrida de toros al estilo andino.
Los personajes principales también son mencionados, el Misitu, que es el toro, los Barayok, que son las autoridades indígenas del pueblo, don Julián, don Pancho Jiménez y el subprefecto. La última obra es El Sexto, que está basada en la experiencia carcelaria del autor en el penal El Sexto de Lima. Los hechos narrados tienen lugar en el Sexto, prisión del centro de Lima, en la avenida Bolivia, con Alfonso Ugarte. La obra es una denuncia pública del horror de la cárcel, que es narrado a través de las vivencias del universitario Gabriel. Voy a mencionar algunos personajes que son el protagonista, Gabriel Osborno, quien era un joven estudiante nacido en la sierra, idealista y político. Luego están Alejandro Camac, un hombre de origen campesino, sindicalista y comunista, y fue compañero de celda de Gabriel. Mocontuyo o Juan era un alto de origen arequipeño, y en la obra está con Gabriel y también es la esperanza de su partido político. Por último hablaré del producto final, que es mi ensayo. Es titulado El problema social de la discriminación en el Perú, representada en los ríos profundos. El problema social de la discriminación en el Perú, representada en la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, es un tema urgente a solucionar en el Bicentenario del Perú. El fenómeno social de la discriminación crea problemas en el desarrollo del país que termina afectando a grandes grupos de peruanos. Este problema, que perturba a la sociedad e incentiva a la desintegración nacional, es representado en muchas de las obras de Arguedas. En este texto usaré como centro la obra Los ríos profundos, en donde el protagonista nos narra ciertos sucesos en donde vive en carne propia el racismo y los malos tratos. El racismo es un gran problema en la sociedad que nos ha afectado desde el tiempo de colonización de los españoles. El problema del racismo se hizo fuertemente presente nuevamente en las elecciones presidenciales de este año 2021, tras conocerse de que el candidato Pedro Castillo sería el nuevo presidente del Perú. Más allá de saber del por qué muchos de los peruanos son racistas, los medios de comunicación o supuestos analistas, sigue siendo el racismo algo que se camufla sobre los ideales. En la obra Ernesto, nuestra protagonista cuenta las diferentes situaciones de maltrato que reciben los indígenas y mestizos. También el protagonista nos cuenta a lo largo de la historia cómo los indios buscan hacer valer sus derechos. Igualmente se demuestra cómo el personaje principal sobrevivió a un mundo plagado de odio y racismo. Al Perú llegó muy tarde que el ser mestizo era una gran representación de peruanidad, pero en la obra se muestra el rechazo que recibían los mestizos. Además, se muestra todo desde perspectivas diferentes, es decir, desde la perspectiva andina, donde se tocan temas como la discriminación, la injusticia, desigualdad y la explotación de amplios grupos de indígenas asumidos en la desgracia. Arguedas basó su experiencia infantil que tiene de la cultura indígena, que favorece a la obra y le da un toque de perduración en los lectores, pues su biculturalidad le permitió dominar el tema, pues conoce las dos culturas y conserva el sentimiento de doble pertenencia cultural. Plasmó detalladamente su conocimiento, porque muchos de los sucesos negativos o incluso positivos de la obra formaron parte de su propia historia. La obra Los ríos profundos deja un claro mensaje de las heridas que dejaron el abuso por parte de la raza blanca. A pesar de que los sucesos discriminatorios a los peruanos y entre peruanos están plasmados en miles de obras o artículos, nuestra acción sigue sin cambiar. Considerando de que incluso los medios de comunicación discriminan descaradamente y cómo el racismo está tan normalizado en nuestra patria, nuestra situación no cambia. Considerando de que incluso los medios de comunicación discriminan descaradamente y cómo el racismo está normalizado en nuestra patria. Lastimosamente, el año donde se conmemora el bicentenario solo desplegó una cortina que intentaba esconder la discriminación que existe en el país. Nos quemamos unos a los otros y ya no reconocemos contra quién debemos luchar.
Debido a todo esto, debería ser un problema muy urgente a solucionar. A pesar de que la discriminación se ha normalizado, nunca es tarde para poner acción y tomar como ejemplo no solo situaciones actuales, sino que tengamos en cuenta aquello que todavía no ha cicatrizado. Gracias por escuchar mi exposición y mi ensayo.